Lo bueno de las redes sociales es que nos permite medir prácticamente todo lo que publicamos. Y haciendo esas mediciones podemos determinar al toque si una publicación gusta mucho o si no gusta nada. Y así poder hacer más publicaciones de las que sí gustan, permitiéndonos poder crecer y desarrollar una buena cuenta, ya sea en Instagram o cualquier otra red social. Así que hoy quiero compartirte de una forma muy fácil y entendible cómo funcionan las estadísticas o analytics de Instagram, acompañado de varios tips y recomendaciones para que puedas sacar lo mejor de lo mejor y así puedas crecer, que básicamente es lo que querés. No olvidé de presentarme, soy Waco, o también conocido como el chico que explica las cosas en su cuadernillo, así que pasemos al... La mejor manera de explicar esto es hacerlo a través de una versión vertical y una horizontal. No te preocupes porque vas a entender todo. Cuando entramos a Instagram y vamos a nuestras stories y deslizamos hacia arriba, el primer dato que vemos es ese ojito que significa la cantidad de personas o usuarios que vieron realmente nuestras stories. Lo que vemos debajo son las interacciones y vemos que nos discrimina entre respuestas y visitas al perfil. Entonces acá tenemos dos puntos que son claves y ahora vas a ver por qué. Si seguimos bajando para ver qué más nos muestran, en la parte de sugerencias vamos a llegar al punto de impresiones. Y acá está lo elemental. ¿Pero qué son las impresiones? ¿Son la cantidad de veces que la gente sacó captura y las imprimió en sus impresoras HP? Definitivamente no. Las impresiones son la cantidad de veces que esta story en particular fue proyectada en la pantalla de algún dispositivo o de una PC si alguien lo vio en PC. O sea, la cantidad de veces que esta story se vio en una pantalla. Simple. Y acá va un dato de vital importancia. El número de las impresiones tiene que superar ampliamente el número de visitas. ¿Qué significa esto? Que el número de veces que se mostró tiene que ser más de las que las personas lo vieron. ¿Y esto es posible? Sí, porque ahora vamos a ver la parte de navegación y todo va a tener sentido. Básicamente una story que tiene mucha cantidad de impresiones es una historia que gusta. Y si gusta, eso significa nuevos seguidores, fidelizar los que ya tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo aumentamos las impresiones? Bueno, acá el Instagram mismo nos dice. Por ejemplo, volver 15 significa que 15 veces pasaron de esta story a esta, simplemente apretando de este lateral de la historia. O sea que Instagram nos dice que con esta story 15 personas volvieron para ver esta, sumando 15 impresiones más. Otro dato que nos dice es el botón siguiente. El botón siguiente, como nos dice acá Instagram, es un toque para avanzar básicamente. O sea que los usuarios hicieron 191 veces toque para ver la siguiente story. Nada más que eso. Siguiente historia significa que al entrar a mi story giraron para ver a la historia siguiente. Bueno, en este caso no me deja. Y abandonos son, bueno, como dice la palabra, las veces que dejaron de ver las stories. Entonces, ¿cómo aumentar las impresiones? Bueno, una manera es incentivando a que vuelvan a verlas. Y no hablo de decirlo directamente, che, vuelvan a ver la historia anterior, sino buscar diferentes maneras y estrategias, como por ejemplo las interacciones. ¿Cómo aumentar las interacciones? Bueno, hay infinidad de maneras, que seguramente ya conoces varias, como hacer encuestas, votaciones, tirar info, hacer preguntas. Hay un montón de ideas. Tengo un par de videos que se enfocan directamente a esto, que voy a dejarlos al final de este video para que los puedan ir a ver. Así que no te preocupes por esto, que ya te lo voy a explicar. Y otra cosa que va a aumentar las impresiones es que se comparta esta story. Más de una vez me han compartido stories de otras personas que yo no seguía y que bueno, que me las compartieron porque consideraron que iba a ser algo interesante para mí, ya sea chiste, ya sea información, ya sea lo que sea. Entonces, sabiendo esto, podemos crear stories que apunten a ser compartidas. Y otro punto importante también, que ya lo digo acá y que muchos no lo saben, es que podemos usar hashtags en las stories. Entonces llega gente a través de los hashtags. Realmente no sé cómo funciona, pero funciona y lo he usado mucho y funciona. Realmente funciona. Y otra manera de aumentar las impresiones es evitando los abandonos. Por ejemplo, si subo 6 stories y en la segunda ya abandonaron, el resto de las stories no van a recibir visitas, ni impresiones, ni nada parecido. Así que evitar los abandonos es un punto clave. Por cierto, no lo dije antes, pero si logramos que se comparta nuestra story, estamos haciendo esto, que pasemos de este punto de nuevo arriba, porque otro usuario va a llegar y se va a generar este proceso de nuevo, lo cual es muy bueno. Antes de pasar a la explicación horizontal, ¿qué recomiendo de todo esto? Recomiendo probar todo tipo de stories, que te recuerdo que al final voy a dejar un video que apunta directamente a cómo mejorar esto. Fijarse qué stories nos dan más respuestas, dan más visitas al perfil, qué stories generan que las personas vuelvan a verlas, generan más interacciones, genera que se comparta y evita abandono. Sobre todo esto, no es necesario que lleven un Excel o toda una planilla, sino simplemente ir revisando periódicamente qué stories funcionan mejor y hacer más de esas, y qué stories incentivan más al abandono, o qué se dice o de qué temas se hablan en esas stories que hace que la gente se vaya. Ahora sí pasamos a la explicación horizontal.
La explicación vertical hacía referencia al desempeño de cada story en particular. Ahora voy a hacer la explicación del desempeño de todas las stories como en un conjunto de stories. Así que es tan importante como la primera. Con respecto a las stories en su conjunto, es normal que se genere lo que en marketing llamamos un embudo. Lo más probable del mundo es que tu primer story tenga mayor cantidad de visitas y estas vayan bajando a medida de que vamos sumando más stories. Y teniendo en cuenta esto, hay un par de cuestiones que podemos meter ficha para mejorar el desempeño. Por lo general estamos hablando de que hay una caída del 10% entre cada story e story. Si tu caída es mayor al 10%, bueno, tenés un problema. La mía, por ejemplo, en promedio es de 6%, lo cual está bien, pero se podría mejorar. ¿Cómo sé este porcentaje? Bueno, en mi caso real, la segunda story tuvo 297 personas que lo vieron, la primera tuvo 316 personas que lo vieron, y lo que hacemos es, este número lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por 316, lo cual me da 93,9 Entonces estás hablando del 93%. Claro, esto es el 93% de esto, que lo podemos redondear como 94 directamente para no hacer tanto lío. Entonces el salto acá es de los números que me faltan para llegar al 100 básicamente. Entonces estamos hablando de un 6%, lo cual es un número bastante bueno. Pero si te da paja hacer todo esto, simplemente puedes restar este menos este, te va a dar un número, y trata de que siempre el salto entre story y story sea ese número o menor. A todo esto hay un factor que es muy importante también, que tiene que ver con el día y el horario de publicación. No te voy a decir qué día y qué horario publicar, porque eso depende de cada cuenta, de cada zona geográfica, de todo. Es al pedo que te diga ahora publica los lunes a las 5 de la mañana, cuando capaz que a mí me funciona, pero no a todo el mundo. Eso es cuestión de ir probando e ir viendo en qué momento está la gente más activa. Y otro punto a tener en cuenta con todo esto es que si publicamos 6 stories en el día, podemos jugar con publicar 3 stories, haciendo que aparezcamos primero en la lista de personas que más nos siguen, y después de un par de horas publicar otras 3 más para volver a aparecer primero en el inicio de Instagram. Un truco así que tal vez no todos lo conocen, pero sirve. ¿Cómo mejoro el salto? Las interacciones, que se compartan, los abandonos, las impresiones, la cantidad. ¿Cómo mejoro todo esto? En este momento en pantalla te estoy dejando videos que explican esto de una manera que no tenés ni idea. Soy Waco, estás en CrazySube. Si te gustó, podés suscribirte, podés compartir este video a todos tus amigos para que ellos también puedan aprender. Nos vemos en el próximo video. Sí que sí.